Imagina diseñar un sistema de salud a nivel nacional tan supuestamente exitoso que logra cubrir a casi toda la población de un país. Que no es poco, claro. O sea, en el papel es un triunfo absoluto de la política pública. Pero luego miras el código fuente de ese diseño y descubres que tiene un error matemático tan profundo, tan arraigado en su estructura básica, que el sistema sangra 9 billones de pesos al año. 9 billones, sí. Es una cifra que marea. Uf, total. Hoy vamos a desarmar los engranajes de un colapso en cámara lenta. Ok, vamos a desempacar esto. Hoy nos sumergimos en el libro La Antología del Sistema de Salud Colombiano de Jorge Augusto Miranda Cadavid. Un texto interesantísimo, por cierto. Absolutamente. Y la misión de esta inmersión es hacer una especie de autopsia estructural de este modelo. Pero a ver, un aviso rápido para quienes nos escuchan antes de arrancar. Muy necesario. Sí, porque el libro, digamos, tira dardos de todos los frentes. Señala fallas monumentales del gobierno, corrupción en la política local y deficiencias profundas en las empresas privadas de salud. No deja títere con cabeza. Exacto. Y nuestro trabajo hoy no es tomar un bando político ni ideológico, para nada. Solo vamos a abrir el capó de este sistema y ver exactamente qué mangueras se rompieron y qué motores se fundieron, basándonos puramente en el diagnóstico técnico del autor. Porque lo que hace que este caso sea vital, y esto va mucho más allá de las fronteras de Colombia, es que funciona como un laboratorio en tiempo real. Totalmente. O sea, es una advertencia global sobre el problema de los incentivos en la economía de la salud. Muestra con una claridad brutal qué sucede cuando le pides a una organización que cuide la salud de la gente, pero le pagas por controlar el presupuesto. Y esa es la clave de todo. Pero empecemos por el principio, porque el pecado original de este sistema ocurre en su misma fundación, con la famosa Ley 100 de 1993. Exacto, los años 90. Hasta donde entiendo, antes de esa ley, el país funcionaba con un modelo bismarquiano. Básicamente, si tenías un empleo formal, pues tenías salud. Y si eras un trabajador informal o desempleado, dependías de la caridad o de los hospitales de beneficencia pública. Una locura. Entonces la Ley 100 llega con la gran promesa de hacer la salud universal. Pero, a ver, si pasas de cubrir solo a los que tienen un contrato laboral a cubrir absolutamente a todo el mundo, la pregunta obvia es, ¿quién se suponía que iba a pagar la factura de todos esos nuevos pacientes? Claro, y la respuesta corta es que el modelo apostó su viabilidad a una predicción macroeconómica que resultó ser, bueno, completamente errónea. Ah, claro, el famoso crecimiento de los 90. Tal cual. Quienes diseñaron la política pública asumieron que la apertura económica iba a generar una explosión de empleo formal. O sea, la teoría sonaba bien. La lógica era impecable en un escritorio. La economía crece, la mayoría de la gente consigue empleos formales, todos esos trabajadores aportan dinero al régimen contributivo y con esa gran bolsa de dinero pues se subsidia a una pequeña minoría en un régimen subsidiado. O sea, el plan era que el grupo que paga fuera masivo y el grupo que necesita ayuda fuera, digamos, una excepción temporal. Ese era el pilar de financiamiento. Pero la realidad del mercado laboral latinoamericano chocó de frente contra la teoría. Porque la formalidad masiva nunca llegó, ¿no? Exacto. El desempleo estructural y la informalidad crónica se mantuvieron, así que las matemáticas invirtieron por completo. Se volteó la torta. Sí, hoy vemos que alrededor del 54% de los afiliados, o sea, unos 27 millones de personas, están en el régimen subsidiado. ¡Wow! Más de la mitad. Frente a un 46% que realmente aporta. Lo que se diseñó para ser la excepción, se convirtió en la regla absoluta. Uf, y ahí es donde la arquitectura financiera empieza a crujir horrible, porque incluso dentro de ese 46% que sí aporta, pues la mayoría cotiza sobre la base de un solo salario mínimo. Sí, ese es el otro gran detalle. Pero el sistema no funciona devolviendo servicios equivalentes a ese aporte. Funciona mediante algo llamado Unidad de Pago por Capitación, o UPC. Que es un concepto fundamental aquí. Exacto, que es básicamente un valor fijo que el Estado le reconoce a las aseguradoras por cada persona afiliada, sin importar cuánto aportó realmente esa persona. Y ojo, el problema no es que exista la UPS, porque agrupar el riesgo es la base de cualquier seguro en el mundo. Claro, la solidaridad del seguro. El problema es la asimetría entre lo que entra y lo que sale por núcleo familiar. Un trabajador formal cotiza, digamos, un porcentaje de un salario mínimo. Sí.
Pero esa única cotización permite que él, su cónyuge, sus hijos y a veces hasta sus padres entren al sistema. O sea, entran 4 o 5 personas por el precio de uno. Exacto. Y todos tienen derecho al mismo plan de beneficios, sin límite de costos reales. Es que para visualizar este desastre matemático, imaginemos esto como organizar una cena comunitaria. A ver, Es como si cobras una cuota fija de entrada de, no sé, $10 por persona. Los números del organizador cuadran asumiendo que la gente va a comer pollo o pasta. claro, lo estándar. Pero luego abres las puertas y todos los invitados, absolutamente todos, terminan pidiendo langosta y caviar porque las reglas dicen que pueden hacerlo. Y el chef tiene que servirlo. Exacto. No importa qué tan genio sea el administrador del restaurante, la cocina se va a la quiebra. Es una certeza matemática. Lo fascinante aquí es que el libro denomina a esto el déficit silencioso. Ese agujero de los 9 billones de pesos anuales que mencionabas. Es que 9 billones es una cifra incomprensible. Y lo verdaderamente grave, no es solo el número, sino que el sistema ha operado durante décadas en un estado de negación institucional. Mirando hacia otro lado. Nadie en el poder quiere admitir que el dinero simplemente no alcanza para lo que promete la ley. Claro, tiene un costo político enorme decir eso. Total. ¿Y cuál es el resultado de esa negación? Pues se genera una segmentación perversa en la calle. ¿En qué sentido? La población del régimen subsidiado, que suele vivir en zonas con peores determinantes sociales, falta de agua potable, malnutrición y que por ende tiene una mayor carga de enfermedad, termina siendo atendida por las redes de hospitales más frágiles y con menos recursos. Es trágico. Pero espera, aquí me surge una duda gigante. Si la matemática era una bomba de tiempo desde el principio, ¿qué estaban haciendo los administradores del dinero? Las famosas EPS. Exacto, las empresas promotoras de salud, las EPS. Se supone que ellas eran las encargadas de gestionar todo esto. ¿Por qué no frenaron el golpe? Porque los incentivos las transformaron en algo completamente distinto a lo que debían ser en teoría. Ok. En el diseño original, las EPS tenían que ser el cerebro analítico del sistema. Su misión era gestionar el riesgo. Gestión del riesgo significa prevención. Exactamente. Significa conocer íntimamente a tu población afiliada, saber quién tiene predisposición a la diabetes, quién fuma, quién necesita chequeos prenatales e intervenir antes de que la enfermedad se manifieste. Mantener a la gente sana, básicamente. Un modelo de prevención pura. Pero si tienes un hueco de 9 billones respirándote en la nuca, no tienes tiempo para pensar en el chequeo preventivo de alguien a 10 años. Claro, te conviertes en un bombero apagando incendios financieros hoy. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La práctica devoró la teoría. Las EPS dejaron de ser gestoras de salud y mutaron en inmensas maquinarias de administración de flujos de caja. O sea, de contención de costos. Tal cual. Su día a día se enfocó en auditar facturas médicas, revisar minuciosamente qué se pagaba y qué no, y sobre todo, crear barreras de acceso. Y es donde se pone realmente interesante, porque si analizamos esto, he leído sobre modelos de pago entre las EPS y los hospitales, como el famoso pago por evento y la capitación. ¿Cómo deformó esto la atención? Es la clave de todo. El pago por evento es literalmente lo que suena. La aseguradora le paga al hospital por cada procedimiento que hace. Ok, por cada cosa individual. Exacto, por cada jeringa, por cada consulta, por cada examen de sangre. Pero eso incentiva a hacer de más, ¿no? Claro, la consecuencia lógica de este incentivo es que el hospital buscará facturar el mayor volumen posible, independientemente de si ese procedimiento extra realmente mejora la salud del paciente. O sea, se premia el hacer, no el curar. Es la sobremedicalización. Totalmente. Y la capitación entiendo que es como el extremo opuesto. Efectivamente. En la capitación, la EPS le dice al hospital o a la red de atención, mira, te voy a dar una suma fija mensual por este grupo de 1000 pacientes, y tú te encargas de todo lo que necesiten. O sea, les pasan el riesgo financiero a ellos. Exacto. En teoría, esto debería incentivar al hospital a mantenerlos sanos, para no gastar esa plata. Pero en un sistema desfinanciado, el incentivo se pervierte brutalmente. Claro, si la plata no alcanza de entrada, ¿qué hacen? La forma más rápida que encuentra el proveedor para no perder dinero es restringir los servicios, gastar menos, poner trabas. Entiendo.
O sea, en el pago por evento te hacen 50 exámenes innecesarios y en la capitación tienes que rogar para que te den una aspirina. Exactamente. En ninguno de los dos modelos se estructuró un premio real y medible por el resultado final de la salud de la población. Pero a ver, si analizamos esto con la frialdad de la teoría económica, me cuesta culpar exclusivamente a las EPS por ser burocráticas. Es un punto válido. Claro, porque si a estas empresas el sistema las evalúa implícitamente por su capacidad de estirar un presupuesto que ya viene roto, y si la única forma de no quebrar es poniendo barreras administrativas, no están haciendo exactamente lo que el entorno económico les exige para sobrevivir. El autor del libro reconoce esa dinámica, fíjate. Las organizaciones no fallan necesariamente por incompetencia médica o por malicia pura. Claro, siguen las reglas del juego. Fallan porque la arquitectura del sistema premió sistemáticamente el control del gasto por encima de la intervención clínica temprana. ¡Wow! Cuando el éxito de una entidad se mide por su capacidad de evitar desviaciones del presupuesto, el paciente deja de ser un ser humano con una dolencia y se convierte en un centro de costos. Se vuelve un trámite, literalmente un papel. Entramos en la era de los comités de autorización, las juntas médicas interminables y los meses de espera para ver a un especialista. Se configuró un modelo de administración de la enfermedad, no de aseguramiento de la salud. Y esa es una transición narrativa brutal de este análisis. Porque, a ver, si la aseguradora no te hace el chequeo preventivo porque le cuesta dinero hoy y te pone 1000 barreras para ver al especialista, el problema de salud no desaparece por arte de magia. Para nada, la enfermedad sigue su curso. Simplemente empeora en silencio. Entonces, ¿a dónde va a parar toda esta gente cuando la enfermedad ya no se puede ocultar y estalla de madrugada? Terminan en el lugar más complejo y absurdamente costoso de todos, el hospital. Exacto. Y esto nos lleva al concepto que el texto denomina el hospitalocentrismo. El hospitalocentrismo es la consecuencia inevitable de abandonar el primer nivel de atención, ¿A qué te refieres con el primer nivel? a los centros de salud barriales o comunitarios. En los sistemas de salud que logran sostenerse en el tiempo en el mundo, la atención primaria es el gran filtro. Claro, el médico del barrio. Exacto. Ellos resuelven el 80% de los problemas médicos antes de que escalen. Pero al debilitar esa primera barrera, en este caso, el sistema convirtió a las salas de urgencias en el gran embudo de la sociedad. O sea, si alguien tiene un dolor de cabeza crónico y la cita general se la dan para dentro de 3 meses, Su única alternativa racional es ir a urgencias a las 3 de la mañana. es como si estuviéramos operando la salud pública con la peor lógica de mantenimiento automotriz posible. Me gusta esa analogía. A ver, Tienes un sistema que, por políticas de austeridad, se niega obstinadamente a pagar por cambios de aceite preventivos de, no sé, $30. Dicen, uy, no, eso es un gasto innecesario este trimestre. no hay presupuesto para aceite. Exacto. Pero, inevitablemente, la falta de lubricación destruye los motores. Y entonces, ese mismo sistema administrativo saca la chequera, sin chistar, para pagar facturas de $5,000 reconstruyendo motores completamente fundidos. Es brillante. Si conectamos esto con el panorama general, esa analogía del motor ilustra perfectamente una variable que el diseño de 1993 ignoró por completo: ¿Cuál? la transición demográfica y epidemiológica. Ah, el cambio de la población. Claro, cuando la Ley 100 se concibió hace 30 años, el perfil de la población era mucho más joven. Las preocupaciones principales eran enfermedades agudas. Traumatismos, infecciones gastrointestinales. Exacto, cosas que el hospital resolvía con antibióticos o una cirugía rápida y el paciente se iba a su casa. Pero hoy, la demografía es otra. La población envejece rápidamente en toda Latinoamérica. Y con el envejecimiento predominan las enfermedades crónicas no transmisibles. Hablamos de diabetes, hipertensión severa y condiciones de altísimo costo como el cáncer o la insuficiencia renal. Y el hospital no está hecho para eso, ¿o sí? Para nada. El hospital tradicional está diseñado desde su arquitectura hasta su logística para reaccionar ante eventos agudos. No está pensado para acompañar un proceso crónico durante 20 años. Entiendo. Llegar tarde a tratar una falla renal, digamos. Llegar tarde y tener que ingresar a un paciente a diálisis no solo arruina irreversiblemente la calidad de vida de esa persona, sino que financieramente drena los recursos de cientos de otros afiliados. Es un peso gigante. La prevención, al ser invisible, se desfinancia. La urgencia, al ser ineludible, pues captura absolutamente todo el presupuesto.
Lo cual explica por qué la respuesta instintiva de los políticos siempre suele ser la misma frente a los micrófonos. Hay crisis en las urgencias, pues construyamos más y mejores hospitales. Y el libro ataca esto de frente. Dice que es una trampa mortal. Es que construir megahospitales para resolver una crisis de atención es como tratar de frenar una epidemia haciendo que las salas de espera sean más grandes, ¿no? Exactamente. No estás atacando la causa del desastre, solo estás construyendo un teatro más grande para acomodar la tragedia diaria. ¡Qué frase tan dura! Es que es la realidad. Mientras se inauguran unidades de cuidados intensivos con bombos y platillos, nadie está midiendo cuántos de esos pacientes en estado crítico no tendrían que estar ahí si alguien les hubiera controlado la presión arterial en su barrio 5 años antes. Claro, pero eso no da votos. Ese es el punto. El sistema irónicamente premia la enfermedad avanzada, porque es ahí donde se concentra el volumen de facturación y donde se movilizan los grandes recursos económicos y políticos. Mantener a una persona sana en su casa no genera titulares de prensa. Ni grandes contratos de infraestructura para cortar la cinta de inauguración. Y aquí es donde quiero aterrizar toda esta macroeconomía en la piel de las personas. Porque toda esta fricción, toda esta arquitectura que choca contra sí misma, no ocurre en el vacío. Tiene víctimas reales. Exacto. Al final del día, el estrés del sistema recae sobre los hombros del talento humano. Médicos, enfermeras, especialistas, personas que quedan atrapadas en un fuego cruzado entre la asfixia burocrática por un lado y la captura política por el otro. Totalmente. Miranda Cadavid aborda este punto con un concepto muy descriptivo: el secuestro del lapicero del médico. El lapicero, claro. Históricamente, el acto de recetar, ese lapicero, era el símbolo máximo de la autonomía clínica. El profesional evaluaba al paciente frente a él y decidía lo mejor. ¿Y hoy? Hoy, esa autonomía está profundamente condicionada. El médico puede saber exactamente qué medicamento de última generación necesita su paciente, pero también sabe que si lo receta, el sistema administrativo o la EPS lo va a bloquear mediante comités técnicos. O sea, tiene que pelear con un auditor que está en una oficina revisando un Excel. Literalmente. Se le obliga a navegar un laberinto entre la ética de curar y la directriz corporativa de no desbordar el presupuesto del mes. Uf, pero hay algo que me parece incluso peor que el secuestro de sus decisiones, y es la forma en que se estructura su sustento económico. El texto menciona la proliferación de contratos por OPS. Orden de prestación de servicios. Sí. Que son contratos por prestación de servicios, y esto requiere traducción para dimensionar el absurdo. A ver si entendí bien. Dime. Básicamente, tienes a la persona encargada de operarte a corazón abierto o de intubar a un familiar trabajando bajo una figura jurídica de profesional independiente. Así es. Pero en la práctica cumple turnos extenuantes, responde a las jerarquías de un hospital, pero carece de toda estabilidad laboral. No tienen prestaciones sociales completas, no tienen vacaciones pagadas como un empleado normal. No saben si el próximo mes les renuevan el contrato. Yo me pregunto, ¿cómo le puedes pedir enfoque clínico absoluto a alguien que vive con esa carga de incertidumbre financiera constante? Es que la evidencia demuestra que no se puede. Buscar la sostenibilidad financiera de un modelo de salud a costa de precarizar la dignidad de su base operativa, pues es una ecuación condenada al fracaso rotundo. Produce desgaste profesional inmediato. El famoso burnout. Los errores por fatiga y la desmotivación destruyen la calidad asistencial. El sistema exige resultados de primer mundo, pero remunera y contrata con prácticas que rozan la informalidad. Y si cruzamos la calle, digamos, del sector privado al sector público, el panorama de la CS, las empresas sociales del Estado o los hospitales públicos parece tener un problema distinto, pero igual de corrosivo. El clientelismo. Exacto, el botín político. Es un drama histórico. Las instituciones públicas, que en teoría deberían ser santuarios técnicos, diseñados exclusivamente para atender a la población más vulnerable. La gente que no tiene a dónde más ir. Exacto. A menudo terminan convertidas en botines políticos locales. Las gerencias de los hospitales regionales frecuentemente se asignan, no por mérito técnico o capacidad de gestión en salud, Sino para pagar favores de campaña, me imagino. como cuotas para satisfacer alianzas políticas. Y esto genera una rotación constante de directivos. Cada vez que cambia el alcalde o el gobernador, cambia el gerente del hospital. Lo cual impide cualquier continuidad en proyectos a largo plazo. Total. Además, propicia la fuga de recursos vitales hacia sobrecostos en contratación de servicios tercerizados para los amigos del turno.
El propósito original de sanar a la comunidad queda subordinado a las necesidades de la maquinaria electoral. Ok, hagamos una pausa, porque es mucha información pesada. Es un diagnóstico duro, sí. A ver, ya vimos el hueco financiero de los 9 billones, el fracaso del empleo formal, las aseguradoras actuando como muros de contención financiera, la locura de esperar a que la gente se enferme gravemente, los médicos sin estabilidad y los hospitales públicos secuestrados por políticos. La autopsia está completa y todos los órganos fallaron, básicamente. Exacto. Pero, y aquí viene lo importante, el objetivo del análisis del libro no es la resignación total, no es solo quejarse. Hay una ruta de escape propuesta por el autor para resucitar este modelo. Sí, y esa respuesta tiene nombre y apellido. Atención primaria en salud. La famosa APS. La atención primaria en salud no es simplemente, digamos, abrir pequeñas clínicas de barrio y pintarles la fachada. No es poner tiritas. Miranda Cadavid propone un cambio de paradigma profundo, un rediseño de toda la arquitectura de incentivos que acabamos de criticar. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Consiste en abandonar definitivamente el enfoque curativo, centrado en el evento agudo en urgencias, para pasar a un enfoque preventivo integral. Ok. En la visión de la APS, el mega hospital de alta complejidad deja de ser el sol alrededor del cual orbita todo el sistema médico. O sea, deja de ser el centro del universo. El nuevo centro de gravedad debe ser el primer nivel de atención. Los equipos multidisciplinarios en el territorio, el médico familiar que conoce tu historial y de tu familia, el agente comunitario que visita los hogares. Lo cual, a ver, tiene todo el sentido lógico del mundo. Pero la gran duda es, ¿cómo evitas que esto sea solo un buen deseo escrito en un papel? Porque promesas ya hemos tenido muchas. Claro, ya vimos que la ley del 93 también tenía grandes deseos y mira dónde terminamos. ¿Cómo haces para que a las aseguradoras y a los hospitales les interese invertir en prevención si ya dijimos que la plata gruesa está en la enfermedad grave? Modificando la manera en que fluye el dinero. Esa es la verdadera reforma. La propuesta exige rediseñar el modelo de aseguramiento para que los pagos dejen de estar atados al volumen de procedimientos. Adiós al pago por evento a ciegas. Exacto. Se debe transitar hacia modelos que premien financieramente a las redes de hospitales que logren mantener indicadores positivos de salud poblacional. O sea, te pago más si tu gente se enferma menos. ¿Literal? Si logras reducir la tasa de hospitalizaciones por crisis hipertensivas en tu territorio, porque los controlaste antes en el barrio, recibes un incentivo económico. El dinero debe perseguir la salud, no la enfermedad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, esto cambia la narrativa de destruir el sistema por completo a completarlo. Es una excelente forma de verlo. Claro, porque tienes el logro monumental de tener al 99% de las personas metidas en una base de datos con un derecho adquirido a la salud. Esa cobertura casi universal es real y es valiosa. Eso no se tira a la basura. Ahora, el reto es usar el análisis de datos, la tecnología predictiva, para anticipar quién está en riesgo de enfermarse gravemente el próximo año e intervenir hoy mismo. Y obviamente nada de eso funciona si no formalizas y dignificas laboralmente a los profesionales que van a hacer ese trabajo en el territorio. Obvio, sin el talento motivado no hay sistema que valga. Esto plantea una pregunta importante. El autor insiste en que la sostenibilidad a largo plazo no se logra simplemente recortando gastos con tijeras contables desde un escritorio en la capital. La austeridad por la austeridad misma. Exacto. La verdadera sostenibilidad económica en salud se logra gastando mejor desde el minuto cero, evitando que el evento costoso siquiera suceda. Pero eso es un cambio de mentalidad radical. Ese es el desafío cultural inmenso. ¿Estamos dispuestos como sociedad a dejar de medir el éxito de los políticos por la cantidad de metros cuadrados de concreto que inauguran en nuevos hospitales? Uf, qué difícil. Porque valorar política y socialmente las visitas rutinarias de control, la educación nutricional o la gestión temprana del riesgo es muy difícil. La prevención no brilla en las noticias. Claro, un infarto evitado es un evento que nunca ocurrió. Por lo tanto, nadie hace una rueda de prensa para celebrarlo ni para darse el crédito político. Exactamente. Y esto nos lleva a la reflexión más profunda de toda esta inmersión, de este análisis. Analizar la salud pública nos obliga a aceptar que este no es y no puede ser un mercado tradicional de oferta y demanda. Para nada. Las reglas del libre mercado se rompan en urgencias. Totalmente.
Cuando compras un televisor, no sé, comparas precios, lees reseñas, tienes tiempo para decidir, y si te equivocas, pues devuelves el televisor a la tienda. Eres un consumidor racional. Pero cuando sientes un dolor punzante en el pecho a las 2 de la mañana, no eres un consumidor evaluando las métricas de calidad de diferentes salas de urgencias en tu teléfono. Estás en pánico. Eres un ser humano vulnerable, aterrado, que necesita confiar su vida en ese instante a la institución más cercana. O sea, no hay libre elección en la urgencia extrema. Y por eso, aplicar lógicas de mercado puro y salvaje, o métricas de eficiencia corporativa sobre la rentabilidad inmediata sin salvaguardas rigurosas para la atención humana, es precisamente lo que distorsiona el propósito del sistema. 100% de acuerdo. Y hay una idea que se desprende de la obra y que quiero dejar sobre la mesa para quienes nos escuchan, para cerrar, porque de verdad me cambió la perspectiva. A ver, cuéntame. El autor menciona que los sistemas no colapsan de un día para otro por sorpresa, sino que se desgastan desde su diseño inicial. Pero si asumimos que un sistema de salud no es una entidad alienígena que aterrizó del espacio, sino que es el reflejo exacto de los valores, los miedos y las prioridades de la sociedad que lo construyó, Ajá. me deja pensando en algo mucho más profundo que la simple política pública o los presupuestos. ¿En qué sentido? Piensa en esto. ¿Qué dice de nosotros mismos el hecho de que, como civilización moderna, estemos completamente dispuestos a pagar decenas de miles de dólares por una cirugía robótica súper futurista a corazón abierto, pero seamos incapaces de invertir una fracción mínima de eso en enseñarle a la gente desde que son niños cómo alimentarse, cómo manejar el estrés y cómo vivir de manera que ese corazón nunca necesite ser reparado? ¡Wow! Es un golpe directo a nuestra cultura. Es una invitación a cuestionar no solo a los ministros, a los políticos de turno o a los directivos de las EPS y los hospitales, sino a interrogar nuestra propia forma de vivir. Totalmente. ¿Realmente hemos construido una cultura de la salud o somos en el fondo adictos a la cultura de la enfermedad y a la heroicidad médica de último minuto? Ese es el debate definitivo, porque la verdadera reforma no se trata solo de ajustar un presupuesto o cambiar una ley, sino de transformar profundamente nuestra comprensión colectiva del bienestar. Y así cerramos el círculo hoy. Ya no estamos buscando el hueso roto en una radiografía simple. Entendemos que el diagnóstico de toda esta maquinaria es mucho más complejo. Es estructural. Pero quizá el primer gran paso para sanar esta estructura no sea gastar millones intentando arreglar la máquina de rayos X, sino construir una sociedad donde, para empezar, evitemos la caída.